Voy a probar la otra cámara. Por favor, díganme si se ve bien. Se ve bien. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Vamos un poquito más. Hola. Bien. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Retomo lo que mencioné la clase pasada sobre la irradiancia, nada más para que quede claro que la irradiancia es igual a I y está dada por esta expresión. ¿Okay? Mucha atención, la clase pasada me equivoqué y puse aquí C cuadrada. Y entonces para el índice de reflectancia había puesto, corregirlo de una vez, habíamos dicho que, bueno, en realidad, sí, teníamos, bueno, la irradiancia es esta, para la reflectancia no importa, pero esta estaba dada por I por A, por coseno teta R, sobre I por A, por coseno de teta I. Teta R y teta I son iguales, las áreas también, y entonces esto es igual a las irradiancias. Y en este caso, las irradiancias, pues son la velocidad de la luz en el medio incidente por epsilon. Vamos a considerar que es una epsilon muy parecida, pero la podemos escribir así. Y aquí teníamos, perdón, este reflejado. Este es incidente. Pero estas dos velocidades pues, son iguales. Y estas dos también. Estos dos también son iguales. Porque la luz incide y se refleja en el mismo medio. Ahora, para la transmitancia, teníamos la siguiente definición. Era
Y bueno, esta es la irradiancia reflejada y la incidente y irradiancia transmitida por A por el coseno de teta t sobre I incidente área por el coseno de teta i. Y eso lo podíamos escribir de la siguiente manera. ¿Okay? Que se escribía, lo podemos escribir así. Entonces, por favor, revisen en sus apuntes esta parte. Y esto recordar que es sin c al cuadrado. ¿Okay? Esto de iguales es para... Entonces, esto es nada más para el final del capítulo pasado. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar con el capítulo sobre superposición de ondas. Okay. Lo que habíamos visto nosotros para estudiar superposición de ondas fue, el primero, la superposición de ondas con misma frecuencia. Y lo que hicimos superposición de ondas con misma frecuencia, electromagnéticas con misma frecuencia. Y consideramos además que estamos trabajando ondas que tienen ambas ondas comparten plano de vibración. Donde el plano de vibración es el plano que contiene a el vector de campo eléctrico y a el vector de desplazamiento. Entonces, si tenemos una onda viajando en esta dirección y si su campo magnético oscila en esta dirección, y si la onda está linealmente polarizada, entonces, onda linealmente polarizada quiere decir que su campo eléctrico siempre oscila a lo largo de la misma recta y el campo magnético también. Estas dos rectas van a ser perpendiculares entre sí y a su vez son perpendiculares con K. Entonces, campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares. Campo eléctrico y K son perpendiculares, campo magnético y K son perpendiculares. Y el plano de incidencia va a ser el plano que contenga al campo eléctrico y al vector de desplazamiento. Este es, perdón, el plano de vibración. Se ve el amarillo, a ver, ahorita lo pongo en otro color. Este va a ser el plano de vibración. Plano de
contiene acá y contiene ahí. Entonces dijimos, en ese caso, podemos escribir a las ondas como escalares. ¿Se ve? No. En ese caso, los campos eléctricos asociados a las ondas pueden representarse como escalares. Se representan como escalares. Y dijimos, vamos a tener dos ondas que se superponen, onda 1, onda 2. La onda 1 va a tener asociada un campo eléctrico que voy a representar como un escalar porque va a estar oscilando en la misma dirección que el campo eléctrico asociado a la segunda onda. Y entonces esto va a ser igual, dijimos, a E01 por el seno de, dijimos, omega t más alfa 1. Y la segunda onda tiene asociado este campo eléctrico dada por esta expresión. Y alfa 1 va a ser igual a K, perdón, con menos, signo menos KX más, ¿sí? Más epsilon 1, la fase inicial, y esta sería menos KX más epsilon 2. Y lo que vimos es que la onda resultante electromagnética resultante de esta superposición de las ondas anteriores va a estar dada por un campo eléctrico que voy a llamar E, su índice res, por ser resultante. Ahí se ven, ok. Voy a subir tantito. Resultante, que depende de X y de T, va a tener una amplitud E0 y va a tener una fase distinta. Las frecuencias son iguales, eso dijimos desde el principio. Entonces, la frecuencia sigue siendo lo mismo, pero lo que es distinto es la amplitud y alfa. ¿Okay? Y a lo que llegamos la clase pasada fue que esta amplitud es 0 al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la amplitud de la onda 1 más el cuadrado de la amplitud de la onda 2 más 2 veces la multiplicación de estas amplitudes aquí, por el coseno de alfa 1 menos alfa 2. Y esta gamma, esta alfa va a estar dada por la tangente de alfa igual a esta expresión.
Entonces esas son las dos expresiones que me dan la onda resultante. Pues recordemos, esta es la expresión para el campo eléctrico asociado con la onda resultante y la amplitud está dada por esta expresión y la fase, la parte espacial de la fase va a estar dada por esta expresión. Profesora, ¿Sí? disculpen la expresión de hasta arriba, la de la amplitud, es 0 si está al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Ok, Sí. gracias. ¿No se ve? No, no se ve, profesor, en la parte de hasta arriba. Déjenme subirlo. A ver. Ahí ya se ve. Ahí no. A ver, espérenme. Vamos a hacer trampa. Ahí está. Ok, lo levanto un poquito y ahorita ya lo regreso. Sí, están al cuadrado las amplitudes. E0 cuadrada igual a E01 al cuadrado más E02 al cuadrado más 2 veces E01 por E02 por el coseno de alfa 1 menos alfa 2. Gracias. Gracias, profesora, sí está bien. Ok. Entonces, esto es entonces lo que tenemos para la superposición de ondas electromagnéticas con la misma frecuencia. ¿Okay? Ahora, al final de la clase pasada dijimos, lo que nosotros medimos no es campo eléctrico y campo magnético, sino la densidad de energía asociada con ese campo eléctrico y con ese campo eléctrico, promediada en un intervalo de tiempo suficientemente grande, es decir, la irradiancia. Entonces, nosotros sabemos que para conocer la irradiancia, asociada con esta onda electromagnética, pues lo que hacemos es considerar, como ya escribimos al principio de la clase, que I es igual a C en el vacío, C por epsilon 0 sobre 2 veces la amplitud de campo eléctrico. Y en este caso, E0 cuadrado, pues está dado por esta expresión de aquí arriba. Es decir, esto va a ser igual a, vamos a poner la irradiancia resultante, pues es igual a C por epsilon 0 sobre 2, la amplitud de campo eléctrico resultante. Entonces, esto es igual a ¿qué? Pues esto es C por epsilon 0 sobre 2, que va a multiplicar a la amplitud del campo eléctrico 1 al cuadrado, más la amplitud del campo eléctrico 2 al cuadrado, más 2 veces la multiplicación entre estos campos eléctricos por el coseno de alfa 1 menos alfa 2. Y todo este término, lo que puedo hacer es introducir estas constantes y multiplicar cada uno de estos sumandos. Si yo multiplico E01 al cuadrado por estas constantes, pues lo que obtengo es
la irradiancia asociada con la onda 1. Si ahora multiplico esta amplitud con estas constantes, obtengo la irradiancia de la onda 2. Y después tengo otro término. Puedo escribir a la irradiancia resultante de la siguiente manera. La irradiancia resultado de la superposición de dos ondas con la misma frecuencia va a ser igual a la irradiancia asociada a la primera onda más la irradiancia asociada con la segunda onda más, y ahora considero el tercer término, que voy a escribir de esta manera: C por epsilon 0 sobre 2 por 2 veces E01 por E02 por el coseno de alfa 1 menos alfa 2. Y esta expresión le voy a poner asterisco. ¿Qué es lo que vemos en esta expresión? Pues en esta expresión lo que tenemos es que si yo superpongo dos ondas y cada una de esas ondas tiene irradiancia I1 e irradiancia I2, la irradiancia resultante es la suma de estas dos irradiancias. Y entonces ahí podrían decir ustedes, pero no habíamos dicho que estamos trabajando con ondas electromagnéticas y que cuando estas se superponen no basta con sumar la amplitud de una onda con la amplitud de la otra o la irradiancia de una onda con la irradiancia de la otra onda. Pues efectivamente así es, porque tengo todo este término. Este término es el que me va a decir si la irradiancia resultante es igual a esta suma o si es igual a esta suma más algo o menos algo. ¿Y por qué más o menos? Bueno, pues porque aquí tengo la función coseno y yo sé que la función coseno está entre 1 y menos 1. Quiere decir que este tercer término puede ser o positivo, y en ese caso le agrego un valor a estas dos irradiancias, o puede ser negativo, y en ese caso le quito. Por eso puedo tener lo que llamamos superposición constructiva, que es cuando mi irradiancia resultante es mayor a la suma de estas dos, que quiere decir que este tercer término es positivo. O puedo tener interferencia destructiva. ¿Qué quiere decir? Que la irradiancia resultante es la suma de estas dos irradiancias menos un valor. Entonces la irradiancia resultante va a ser menor a la suma de las irradiancias de la onda 1 y de la onda 2. Por esa razón, a este término, déjenme ponerlo en este término se conoce como el término de interferencia. Término de interferencia. Entonces, esto es lo que a mí me interesa. Lo que me interesa es la irradiancia resultante de la superposición de dos ondas electromagnéticas. Y lo que veo es que el término que me va a decir qué tipo de interferencia tengo o qué tipo de superposición tengo es este término que vamos a llamar
término de interferencia. Bien, ahora, en esta expresión, voy a fijarme en el tercer término. Entonces, fijándonos en el término de interferencia, que es este de aquí, C epsilon 0 sobre 2 por 2 veces E01 por E02 por el coseno de alfa 1 menos alfa 2. ¿Ok? Me doy cuenta que estas C y epsilon 0 son constantes, pues estas dos también son constantes. Estas dos amplitudes son constantes. Entonces el término, en esta expresión, el término que me dice cómo va a ser la interferencia, pues es realmente el coseno de alfa 1 menos alfa 2, porque yo sé que el coseno tiene valores entre 1 y menos 1. Entonces, que lo voy a representar así. Aquí vemos, este es teta, este es el coseno de teta. Y el coseno, pues tiene este comportamiento. Entonces, en función del argumento del coseno, pues yo puedo tener un valor máximo, que sería 1, o un valor mínimo, que es igual a menos 1, o también puedo tener un valor igual a 0. Estos de aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que realmente me va a decir qué tipo de interferencia tengo? Pues estoy viendo que es el término coseno. Pero dentro del término coseno, realmente, quien juega un factor decisivo, pues es alfa 1 menos alfa 2. Por eso, a alfa 1 menos alfa 2 le vamos a dar un nombre especial que va a ser el de diferencia de fase. Y la diferencia de fase la vamos a representar con la letra delta y va a ser igual a alfa 1 menos alfa 2. De modo que podemos escribir la irradiancia resultante como I1 más I2 más C epsilon 0 sobre 2 por 2 veces la amplitud del primer campo eléctrico, amplitud del segundo, por el coseno de delta. Entonces sustituyo alfa 1 menos alfa 2 por delta.
En ese caso, ya introduciendo el término delta, vamos a estudiar qué pasa si delta, por ejemplo, es igual a 0 o un múltiplo entero de 2pi. Entonces, si delta es igual a 0 o, vamos a ponerle, más menos 2pi, más menos 4pi, etcétera, es decir, si es igual a 0 o a 2, vamos a llamarlo mpi, con m en los enteros, ¿ok? Si esto ocurre, ¿qué voy a tener? En ese caso, se lo voy a poner como, en ese caso, coseno de delta va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1. ¿No? Y eso quiere decir que la irradiancia resultante va a ser igual a I1 más I2 más C por epsilon 0 sobre 2 por 2 veces E01 por E02. Y este va a ser el valor máximo que pueda tener la irradiancia resultante. Entonces, lo que puedo decir en este caso es que si delta es igual a esto, la irradiancia resultante es el valor máximo que puede tener la irradiancia. Máximo que puede tener la irradiancia resultante. Y como es el valor máximo que podemos tener, cuando ocurre esto, cuando delta es igual a 0 o a un múltiplo entero de 2pi, vamos a hablar de interferencia totalmente constructiva. ¿Okay? Ahora, el otro caso sería, el caso extremo sería si delta es igual a más menos pi, más menos 3pi, etcétera. Es decir, si delta es igual a un múltiplo impar de pi, entonces, pues el coseno de delta va a ser igual a menos 1 y la irradiancia resultante va a ser igual a I1 más I2 menos de epsilon 0 sobre 2 por 2 veces E01 por E02. Y este es el valor mínimo que puede tener la irradiancia resultante. Entonces, cuando delta valga esto, la irradiancia resultante va a ser mínima, valor mínimo para la irradiancia resultante,
Y en este caso, esto va a ser lo que ya vamos a llamar interferencia totalmente destructiva. Ahora, ¿por qué la llamamos totalmente destructiva? Bueno, vamos a considerar un caso particular de esta interferencia totalmente destructiva. Entonces, considerar el caso de interferencia totalmente destructiva cuando las ondas electromagnéticas que se superponen tienen la misma amplitud. Cuando decimos la misma amplitud de una onda electromagnética, entre dos ondas electromagnéticas, quiere decir que sus campos eléctricos tienen el mismo valor máximo, lo mismo que sus campos magnéticos. Entonces, si las ondas que se superponen tienen la misma amplitud, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que la amplitud del campo eléctrico 1 va a ser igual a la amplitud del campo eléctrico 2. ¿Ok? Y entonces ahora voy a considerar esta expresión. Entonces, si considero esta igualdad entre amplitudes de campos eléctricos, tengo que la irradiancia resultante, en este caso de interferencia totalmente destructiva, la puedo escribir como irradiancia 1 más irradiancia 2 más C por epsilon 0 sobre 2 por 2 veces es 0,1 por E02. Pero como veo que son iguales, pues voy a llamarlos, ¿no? Pues voy a poner, vamos a escoger que como son iguales le vamos a poner E00 si quieren, ¿no? Bueno, vamos a poner E0 así, ¿ok? Entonces, esto sería, aquí sería 2 veces E01 por E02, pues esto es igual a E0 por E0, y entonces esto lo puedo escribir como irradiancia 1 más irradiancia 2 más 2 veces C por epsilon 0 sobre 2 por E0 al cuadrado. Pero por otro lado, yo sé que
la irradiancia 1 es igual a C epsilon 0 sobre 2 por la amplitud de campo eléctrico de la onda 1 al cuadrado, y sé que esta es igual a C por epsilon 0 sobre 2, la amplitud de campo eléctrico de la onda 2 al cuadrado, y estas amplitudes son iguales. Entonces, esta expresión la puedo escribir como C es 0 sobre 2 es 0 al cuadrado, y lo mismo con esta, C epsilon 0 sobre 2 es 0 al cuadrado. Y ahora lo que tengo que hacer es sumarlas. Entonces, a partir de esto, yo puedo escribir la irradiancia resultante como 2 veces C epsilon 0 sobre 2, la amplitud de cualquiera de las dos ondas al cuadrado, perdón, esto es con signo menos, y esto sería menos 2 veces C por epsilon 0 sobre 2 veces el campo eléctrico al cuadrado. Y lo que veo es que pues, esto me da como irradiancia resultante un valor igual a 0. ¿Ok? Entonces, por eso la llamamos totalmente destructiva. Porque cuando delta es un múltiplo impar de pi y además las amplitudes de las ondas que se superponen son iguales, pues resulta que la irradiancia resultante es igual a 0. ¿Ok? Por otro lado, si ahora me fijo en el caso de interferencia totalmente constructiva, entonces para el caso de interferencia totalmente constructiva, yo sé que esto que me dice que la irradiancia resultante es igual a la irradiancia de la primera onda más la irradiancia de la segunda onda más epsilon 0 sobre 2 por 2 veces E01, es decir, la amplitud de campo eléctrico asociado a la primera onda por la amplitud de campo eléctrico asociado a la segunda onda. Recordemos que esto es porque para la interferencia totalmente constructiva, delta es igual a 0 o un múltiplo par de pi. Delta igual a 0 o 2m. Y eso hace que el coseno de alfa 1 menos alfa 2 sea igual a 1. Entonces vamos a considerar este caso. Y el hecho de que las amplitudes van a ser iguales. Y también les vamos a llamar, las amplitudes son iguales, entonces le voy a llamar así. ¿Ok? De ese modo, esta expresión, esta le voy a poner 1i. Entonces, en este caso, 1i se va a escribir irradiancia resultante es igual a la irradiancia de la primera onda más la irradiancia de la segunda onda más 2 veces C epsilon 0 sobre 2 es 0 al cuadrado. Pero la irradiancia 1 es igual a C
epsilon 0 sobre 2, amplitud de campo eléctrico 1 al cuadrado, que puedo escribir de esta manera. Y la irradiancia 2, pues la puedo escribir como C epsilon 0 sobre 2 por el campo eléctrico al cuadrado para la onda 2, y lo puedo sustituir por esta amplitud, que es la misma para las dos ondas. Y entonces, I1 más I2 es igual a 2 veces C por epsilon 0 sobre 2, la amplitud de campo eléctrico al cuadrado, y le sumo 2 veces C epsilon 0 sobre 2, epsilon 0 al cuadrado. Entonces, para el caso de interferencia totalmente constructiva, cuando además las amplitudes son iguales, vamos a tener que la irradiancia resultante es igual a 4 veces, ¿no? Porque estoy sumando 2 veces todo esto, más 2 veces todo esto. ¿Y esto qué es? Pues la irradiancia asociada ya sea a la onda 1 o a la onda 2, que voy a representar, si quieren la voy a nombrar como I subíndice 0 y subíndice 0. Profesora, ¿Sí? a mí no me queda claro por qué las amplitudes van al cuadrado del primer sumando. Bueno, del segundo sí me queda claro porque se están multiplicando, pero ¿por qué en las primeras se multiplican? Bueno, va al cuadrado. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Sí, de esa parte. Porque lo que estoy haciendo es considerar la irradiancia de la onda 1. Ah, ok, sí, 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 ya. Ya lo veo, ya lo veo. Eléctrico al cuadrado. Sí, ¿Sí? sí, ya lo veo. Sí, gracias, gracias. Entonces, esto es lo que tenemos. La interferencia totalmente constructiva, cuando las amplitudes son iguales, es igual a 4 veces la irradiancia de cualquiera de las ondas. ¿Sí? Entonces, estos son los dos casos extremos. Interferencia totalmente constructiva e interferencia totalmente destructiva. Entonces, la interferencia totalmente constructiva ocurre cuando, ya dijimos, si la diferencia de fase es igual a 0 a 2mπ, se tiene interferencia, podemos llamarla totalmente constructiva o interferencia constructiva total. Esto ocurre cuando alfa 1 menos alfa 2 es igual a 0 o a 2mπ. ¿Okay? Y para la interferencia totalmente destructiva, entonces aquí lo voy a poner aquí abajo, si delta es igual a
2m más 1 pi, 2m más 1 pi, se tiene interferencia destructiva total. Y eso ocurre cuando alfa 1 menos alfa 2 es igual a 2m más 1 pi. Cuando esto ocurre, pues esto se traduce en que el coseno de delta o coseno de alfa 1 menos alfa 2 sea igual a 1, y en este caso se traduce en que el coseno de delta sea igual a menos 1. Pero, pues, yo puedo tener valores de coseno de delta entre menos 1 y 1 que no sean ni menos 1 ni que sean igual a 1. ¿Okay? Y en ese caso yo voy a poder hablar de la interferencia constructiva que no va a ser total. ¿Ok? No va a ser total, pero ocurre cuando coseno de delta es menor a 1. No puede ser igual a 1 porque si es igual a 1 tenemos interferencia constructiva total, pero va a ser mayor a 0. Recordando que, lo voy a poner aquí de otro color, la irradiancia resultante es igual a la irradiancia 1 más la irradiancia 2 más C epsilon 0 sobre 2 veces estas amplitudes por el coseno de delta. Entonces, como dijimos, el coseno de delta es el que me va a decir cuán importante es este término que dijimos que vamos a llamar término de interferencia y que me dice, a la suma de estas dos irradiancias, ¿le agregas algo? Y en ese caso vamos a tener interferencia constructiva. O a la suma de estas dos irradiancias les quitas algo y entonces vamos a tener lo que vamos a llamar interferencia destructiva. Entonces, la interferencia constructiva, voy a ponerla, la interferencia constructiva ocurre cuando pasa esto. ¿Okay? Y eso quiere decir que tengo que la irradiancia resultante va a ser menor a la irradiancia máxima, que ya vimos que es igual a 4 veces, en este caso sería, bueno, si las amplitudes son distintas, sería irradiancia 1 más irradiancia 2 más C epsilon 0,2 por 2 veces E01 por E0. Esta es la irradiancia máxima. La interferencia constructiva va a ocurrir cuando la irradiancia resultante sea menor a la máxima, pero sea mayor a I1 más I2. ¿Y por qué digo eso? Pues porque en esta expresión para la irradiancia resultante, cuando coseno de delta es igual a 0, el tercer término se hace 0 y la irradiancia resultante solo va a ser la suma de las dos irradiancias. ¿Okay? Entonces, la interferencia constructiva, vamos a llamar la interferencia constructiva,
cuando la irradiancia resultante está entre el valor máximo y el valor I1 más I2, que es el valor que se obtiene cuando el coseno de delta es igual a 0. Y del mismo modo definimos la interferencia destructiva la cual ocurre cuando coseno de delta va a estar entre menos 1 y 0. En ese caso, pues la irradiancia resultante va a estar entre la irradiancia mínima, si quieren la voy a... La irradiancia mínima que es, entonces, irradiancia resultante va a ser menor que I1 más I2 y va a ser mayor que la irradiancia mínima, donde la irradiancia mínima es I1 más I2 menos de epsilon 0 sobre 2 por 2 veces E01 por E0. Entonces, esta va a ser la interferencia destructiva. Entonces, tenemos dos tipos de interferencia, la constructiva y la destructiva. La constructiva es total cuando se cumple esta igualdad. ¿Okay? Y la destructiva total ocurre cuando se cumple esta igualdad. Ahora, cuando la irradiancia resultante es igual a I1 más I2, pues podemos decir que lo pueden llamar interferencia constructiva o destructiva, pero en realidad no hay interferencia porque lo que estoy haciendo es simplemente sumar las irradiancias. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos para hablar de la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Cuando hablemos de interferencia y de difracción, vamos a ver que esta interferencia puede alcanzar un valor máximo, que es cuando, por ejemplo, en los experimentos se observan franjas muy brillantes y también podemos tener un valor mínimo, que es cuando la luz, la irradiancia, es muy pequeña, o si las amplitudes son iguales, pues lo que tenemos es ausencia de luz. Ok, entonces, ahora, ¿qué significa tener delta igual a 0 o 2m pi o tener delta igual a 2m más 1 pi? Bueno, en primer lugar, vamos a retomar esta parte. Entonces voy a borrar esta parte. Y también borro esta de abajo. Decimos que la interferencia constructiva total ocurre cuando alfa 1
es igual, y menos, es igual a alfa 2, por eso cuando la resto, pues tengo 0. O bien tengo este valor, 2mpi. Recordemos que, voy a poner acá, que es alfa 1 y alfa 2. Alfa 1 dijimos es kx más epsilon 1 y alfa 2 es igual a kx más epsilon 2. Ahora, si ese es el caso, vamos a suponer que estamos evaluando a las ondas en el mismo punto. Si es el mismo punto, estas dos x son iguales. Y entonces, si yo hago la resta, esto es igual a kx más epsilon 1 menos kx más epsilon 2, que es igual a epsilon 1 menos epsilon 2 igual a 0 o un múltiplo par de pi. ¿Qué eran epsilon 1 y epsilon 2? Pues epsilon 1 y epsilon 2, cuando definimos las fases iniciales, dijimos, nosotros queremos trabajar con fases iniciales, en este caso estamos trabajando con el coseno. Nosotros usamos fases iniciales porque si no usáramos epsilon 1 y epsilon 2, nuestras ondas siempre estarían oscilando entre menos 1 y 1 y su máximo siempre coincidiría con teta igual a 0. Entonces, siempre cuando teta igual a 0, el coseno de teta es igual a 1. Entonces, yo tendría siempre este comportamiento. Y dijimos, pero a lo mejor yo quiero evaluar algún comportamiento, algún fenómeno, para el cual, cuando teta es igual a 0, el coseno es distinto de 1. A lo mejor puede valer, vamos a suponer que esté empezando aquí, y entonces a lo mejor empezó con un desfase que sería igual a ¿cuál? Pues sería igual a, comparo dos máximos y este sería la diferencia de fase entre las dos ondas. Esta onda, esta naranja, sería coseno de teta más esta epsilon, que es lo que hemos llamado fase inicial. No, perdón, esto sería coseno solito. Este es coseno de teta. Y es la verde. Esta sería coseno de teta más epsilon. Y a esta epsilon es lo que llamamos fase inicial. ¿Okay? Entonces, recordando que para eso introducimos la fase inicial, que de hecho puede también, si yo dibujo ahora otra función, supongamos una función que ahora empieza, vamos a suponer que ahora se comporta, aquí vale 0, aquí, y ahora tengo otra función que hace así, algo que hace así. Entonces esta sería una función coseno con teta más una epsilon prima, y epsilon prima sería la fase inicial de esa función. Bueno, pues lo que yo estoy diciendo para la interferencia constructiva total es que epsilon 1 menos epsilon 2 es igual a 0. Es decir, no hay diferencia de fase entre las ondas que se están superponiendo.
Entonces, esto me dice que cuando tengo interferencia constructiva total, no hay diferencia de fase inicial entre las dos ondas que se superponen. ¿Ok? O bueno, van a decir, pero epsilon 1 menos epsilon 2 también puede valer un múltiplo par de pi. Pues sí, pero nosotros sabemos que ¿cuál es la longitud de onda de la función coseno? Pues es 2pi. 2pi, 4. Entonces, todo múltiplo de 2pi, todo múltiplo entero de 2pi, pues también va a significar que la diferencia de fase entre las dos ondas es 0. Es decir, que las fases iniciales de las mismas son iguales. Entonces, vamos a ponerlo, vamos, no hay diferencia de fase entre las dos ondas que se superponen. Entre las dos ondas que se superponen. Es decir, las fases iniciales son iguales. Y son iguales, o son iguales módulo 2pi. ¿Okay? Por eso, cuando tenemos interferencia constructiva total, es decir, cuando delta es igual a 0 o a un múltiplo entero de 2pi, es decir, si alfa 1 menos alfa 2 es igual a 0 o a 2mpi, lo que se traduce en decir que las fases iniciales de estas ondas son iguales, pues vamos a decir que las ondas decimos las ondas están en fase. ¿Ok? Y es el único momento en que las ondas se comportan exactamente de la misma manera, cuando tenemos interferencia constructiva total. Y eso querría decir que si tenemos interferencia constructiva total, las dos ondas, voy a retomar la onda naranja, pues la otra onda va a tener exactamente el mismo comportamiento. En lo que se refiere a el coseno. Por supuesto pueden tener amplitudes distintas, pero aquí lo que estoy evaluando es el coseno. Ahora, ¿qué pasa cuando alfa 1 menos alfa 2 no son igual a 0? Pues si consideramos que evaluamos alfa 1 menos alfa 2 en el mismo punto, vamos a tener lo siguiente. Entonces, esto se traduce en alfa 1 menos alfa 2 igual a kx más epsilon 1 menos kx más epsilon 2, y esto se cancelan estas kx y me queda epsilon 1 menos epsilon 2 igual a 2m más 1 pi. Esto es en radianes. Y esto, si esto es en radianes, pero lo puedo escribir como grados. Si escojo, vamos a suponer, voy a decir m igual a 0, entonces esto me dice que la diferencia entre epsilon 1 y epsilon 2 es igual a pi,
Es decir, es igual a 180 grados. Y entonces lo que tenemos es que la interferencia destructiva total ocurre cuando la diferencia de fases iniciales es igual a 180 grados. Por eso se les llama a estas ondas, se les llama ondas desfasadas, tan desfasadas de 180 grados. Y esto, ¿cómo lo veríamos si hacemos el diagrama de coseno de teta contra teta? Aquí tenemos, esto va a ser 1, esto va a ser menos 1. Y una diferencia de 180 grados quiere decir que la primera función, la primera onda va a tener este comportamiento. Yo sé que la longitud de onda de la función coseno, o sea, de aquí a acá, esto es 2pi. ¿Se alcanza a ver? No. Entonces, de aquí a acá es 2pi. Y tener una onda, que la segunda onda tenga una diferencia de fase de 180 grados, quiere decir que cuando esta función esté en un máximo, este está en un mínimo. Cuando este esté en un mínimo, este está en un máximo. Y así, entonces voy a tener este comportamiento. Del cual ya habíamos hablado cuando abordamos la parte final del capítulo de movimiento ondulatorio. Cuando hablamos de superposición de ondas en general, no ondas electromagnéticas, sino ondas en general, dijimos que cuando estas tienen un desfase de 180 grados, quiere decir que el comportamiento es opuesto, y si las amplitudes son iguales, o sea, si yo sumara esta onda naranja con esta onda café, pues la onda resultante es 0. Por eso la llamamos interferencia destructiva total. Ahora, cuando no tengo interferencia constructiva total, si tengo interferencia constructiva, pero no total, sino nada más constructiva, o cuando tengo interferencia destructiva, ya sea total o no total, voy a decir que las ondas están desfasadas. El único momento en que, mejor dicho, las ondas van a estar en fase únicamente cuando tenga interferencia constructiva total. En todos los demás casos, interferencia destructiva total o no total, o interferencia constructiva no total, las ondas van a estar desfasadas. Claro que el desfase que tengan, o sea, el valor de esta delta, pues va a estar, pues no va a ser 0, porque si no tendré interferencia constructiva total, pero puede ser cualquier valor que yo quiera, incluyendo un múltiplo impar de pi. ¿Ok? Ahora, vamos a retomar lo que quiere decir el término alfa 1 y el término alfa 2. Entonces nosotros tenemos alfa 1, depende de la posición y depende de la fase inicial. Entonces, en su forma general, alfa es igual, bueno, depende de x y de epsilon, y es igual a menos kx más epsilon.
Aquí lo que tenemos es, en este término aparece la posición y del otro lado tenemos la fase inicial de la onda. ¿Okay? Entonces, esta es la posición en la que se evalúa la onda. ¿Okay? Ahora, cuando yo estudio la superposición de dos ondas electromagnéticas, lo que yo estoy haciendo es, si tiene la misma frecuencia, no me importa el término temporal, sino que me voy a fijar en una de dos cosas. Ya sea el punto donde se superponen las ondas, o bien las fases iniciales de las ondas. Si me fijo en X, vamos a fijar X y vamos a decir el punto X es este punto P. Ahí es donde voy a evaluar las ondas. Pero vamos a suponer que la primera onda salió de aquí está el emisor. Vamos a suponerlo que están sobre el mismo eje, entonces vamos a considerar el eje horizontal. Vamos a suponer que una de las ondas sale de este punto, S1, tienen misma frecuencia. Entonces recuerden, son ondas con misma frecuencia viajando en el mismo medio, entonces el valor de K es el mismo. Entonces van a oscilar de la misma manera. ¿Y entonces qué es lo que puede ocurrir? Tengo la fuente 1 aquí, tengo el punto P donde evalúa la interferencia acá, y entre estos dos puntos la onda recorrió una distancia x1. Y si ahora considero la onda que emite una fuente S2, pues la distancia entre esa fuente S2 y el punto donde evalúo la interferencia va a ser x2. Vamos a suponer que las ondas, la onda 1 y la onda 2, salen cada una de la respectiva fuente con la misma fase inicial. Y vamos a suponer que esa fase inicial, si estamos trabajando con la función coseno, es 180 grados. De manera que cuando sale de aquí, esta onda sale con un valor igual a 0. Entonces aquí vale 0. Lo que voy a tener es una onda que va a oscilar de esta manera. Y en este punto va a llegar aquí. ¿Ok? Ahora, voy a considerar la onda que sale de la fuente 2 y que sale con un valor igual a 0. Ahora, sé que la amplitud puede ser distinta, pero la frecuencia va a ser la misma. Entonces, voy a tener así, y voy a tener así. Entonces aquí tendría un 0 y aquí tendría otro 0. Y el comportamiento de la onda es, a lo mejor, una amplitud mayor, pero alcanzo los máximos al mismo tiempo y los mínimos al mismo tiempo y los puntos ceros también al mismo tiempo. Entonces a lo mejor esto hace así, baja, llega acá y si esto
Y entonces aquí, esto a lo mejor lo que hace es, llegando aquí, vale 0. Entonces aquí vale 0 y aquí la primera onda vale esto. ¿Ok? Entonces, a lo largo de esta línea, voy a evaluar la contribución de este campo eléctrico 1 y de este campo eléctrico 2. Y entonces aquí tengo que aquí es prácticamente nula la contribución del campo eléctrico 2 y aquí la contribución del campo eléctrico pues es esta, que no es máxima. Lo que estoy evaluando aquí es la superposición de las dos ondas. De dos ondas, superposición de dos ondas, con epsilon 1 igual a epsilon 2. Como las diferencias de ondas son iguales, la superposición que yo tenga aquí, es decir, cómo voy a sumar el campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2, depende de la diferencia de distancias que recorrió cada onda. La onda que salió de ese 1 recorrió X1 y por eso llegó aquí valiendo esto. Por su parte, la onda que salió de ese 2 recorrió una distancia menor y por eso llegó aquí valiendo otra cosa, un valor cercano a 0. Entonces, en este caso, la superposición está dada. En este caso, la superposición está dada por delta X. Delta X es la diferencia entre las distancias, la diferencia entre las distancias que tuvieron que recorrer cada una de las ondas. La diferencia de distancia, la diferencia entre la distancia que tuvo que recorrer cada onda. ¿Bien? Entonces, en este caso, en este que estoy ejemplificando aquí, yo puedo representar a alfa 1, que depende de, bueno, ya sabemos que depende de X y de epsilon, como KX1 más una epsilon y alfa 2, a ver si se ve alfa, déjenme escribirlo más abajo. Entonces tengo alfa 1 igual a KX1 más epsilon, alfa 2 es igual a KX2 más epsilon. Cuando yo evalúo la fase delta, que es alfa 1 menos alfa 2, esto es igual a K, que multiplica a X1 menos X2, menos, bueno, si quieren lo pongo completito, lo voy a poner, lo voy a ir desarrollando poco a poco. Esto va a ser, bueno, sin el signo menos, ¿no? Quito, es KX1 más epsilon menos KX2 más epsilon. Las epsilon, como las fases
de las ondas que se superponen, las fases iniciales de las ondas que se superponen son iguales, estas se cancelan y me queda que la diferencia de fase va a estar dada por K, que es el número de onda, que multiplica a la diferencia de distancia entre la fuente 1 y el punto donde evalúo la interferencia y la distancia entre la fuente 1 y el punto donde evalúo la interferencia. Entonces, esta es la diferencia de distancia entre S1 y P y entre S2 y P. Ojo, estamos suponiendo que las fases iniciales de las dos ondas que se superponen son iguales. ¿Okay? Entonces, este es un primer caso. Fases iniciales iguales, es decir, epsilon 1 igual a epsilon 2, pero lo que son distintas son las distancias que recorre la luz que sale de S1 para llegar al punto P, que es donde evalúo la interferencia, y la distancia que recorre la luz que sale de S2 y llega al punto P. Entonces, acuérdense, P es el punto donde evalúo la interferencia. Ahora vamos a suponer otro caso. Vamos a tener nuestras fuentes S1 y S2 y vamos a situar el punto donde evaluamos la interferencia justo a la mitad del segmento S1 y S2. Entonces, ahora borro esta parte. Sigo considerando las mismas fuentes. Entonces tengo aquí S1 y S2 y ahora escojo la mitad del segmento. Aquí va a estar el punto P, que es el punto donde evalúo la interferencia. Esta distancia y esta distancia son la misma. Esta vale X, si quieren X1 igual a X, y este es X2 igual a X. Entonces las distancias son igualitas. Pero lo que ahora va a ser distinto, entonces, es la fase inicial. Entonces, se consideran ondas con fase inicial distinta. Es decir, epsilon 1 no es igual a epsilon 2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que ahora, cuando la onda sale de S1, va a salir con un valor distinto al de S2, porque las fases iniciales son distintas. Entonces, vamos a suponer que aquí S1 sale con un valor máximo. ¿Okay? Entonces, este sería E1. Y vamos a suponer más o menos, ¿no? Entonces este es un máximo y aquí vamos a poner, aquí va a estar el mínimo. Entonces esto va a ser, este va a ser el comportamiento.
Máximo. Y aquí, esto es lo que va a valer el campo eléctrico 1 en el punto P. ¿Ok? Entonces, recordemos, las frecuencias son las mismas y como estamos en el mismo medio, también las longitudes de onda son iguales, pero puedo tener una amplitud distinta. Entonces, las distancias son iguales y ahora lo que voy a hacer es dibujar la onda que sale de aquí, la onda azul. Pues nada más déjenme marcar aquí. ¿Okay? Y vamos a suponer que de la fuente azul sale una onda con una fase inicial tal que aquí empieza en 0. Entonces, tienen el mismo comportamiento, es decir, tienen la misma frecuencia y la misma longitud de onda, pero este empieza en 0 y tiene este comportamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué veo? Que en el punto P, pues ahora este campo eléctrico 2, pues ahora está apuntando para acá abajo y el campo eléctrico 1 apunta para arriba. Claramente lo que tengo aquí es la superposición de dos ondas. ¿Okay? Superposición de dos ondas cuyas fuentes se encuentran a la misma distancia del punto donde evalúo la interferencia, pero que tienen fases iniciales distintas. De ondas, ¿sí se ve el amarillo? Sí. De ondas electromagnéticas con fases distintas, fase inicial distinta, cuyas fuentes se encuentran a la misma distancia del punto P. Distancia del punto P, que es donde se evalúa la interferencia. Entonces recordemos, P es punto donde se evalúa la interferencia. ¿Ok? En este caso, la superposición, el hecho de tener interferencia constructiva o destructiva, no depende de X, porque X es la misma. ¿Depende de qué? Depende de esta diferencia de fase. De modo que ahora, en este caso, entonces tenemos esto. Tenemos que las X son iguales, entonces tenemos que, en este caso, tengo que alfa 1 es igual a KX más epsilon 1, alfa 2 es igual a KX más epsilon 2, hago la resta para obtener la diferencia de fase delta, alfa 1 menos alfa 2, esto es igual a KX más epsilon 1, menos KX más epsilon 2, KX pues se cancela y me queda que en este caso la diferencia de fase va a depender de ¿qué? Pues de la diferencia que existe entre las fases iniciales. Entonces, en este caso,
En este caso, la diferencia de fase depende de las distintas fases iniciales. ¿Okay? Entonces, lo que vemos con estos dos ejemplos es que la diferencia de fase puede deberse o bien a que las fases iniciales son distintas o bien a que las distancias entre cada una de las fuentes y el punto donde evalúo la interferencia son distintos. Claro que en el caso más general voy a tener ondas con diferencia de fase distinta y voy a tener fuentes de estas ondas a distancias distintas del punto P. De esa manera, podemos dar dos interpretaciones distintas a la diferencia de fase. Entonces, como observación, la diferencia de fase puede verse como, o puede considerarse, pero no considerarse como una diferencia en la longitud del camino recorrido por dos ondas, que sería delta, que depende de qué, pues de que recorro distancias distintas, o sea, las fuentes están a distancias distintas, entonces aparece X1 y X2. Estas X deben de estar multiplicadas por el número de onda y además, pues no hay garantía de que estas ondas tengan la misma fase inicial. De hecho, la diferencia de fase inicial, el hecho de que yo tenga, vamos a suponer, teta y coseno de teta. Y supongamos que tengo aquí esta onda, ¿okay?, con epsilon 1 igual a 0. Y vamos a suponer que tengo otra onda donde ahora tengo este comportamiento. ¿Okay? Y esto es epsilon 2, que empieza con pues, una diferencia de fase de, pues precisamente, serían 90, ¿no? ¿Okay? De pi sobre 2. Entonces, estas diferencias de fase las puedo ver como que a teta igual a 0, una de las ondas vale su máximo y otra de las ondas vale su mínimo, o la puedo considerar como que a esta onda verde, para empatarla con la azul, la tengo que desplazar en fase esta
delta teta, epsilon, que sería epsilon 2 menos epsilon 1. Entonces, al hacer que la onda se haga para atrás, o sea, que para que empiecen al mismo tiempo, esto lo puedo traducir también como hacer que la onda empiece un poquito antes, es decir, desplazo ligeramente la posición de la fuente 2. Y entonces yo escribiría esta diferencia de fase como kx1 más epsilon 1 menos kx2 menos epsilon 2. Y aquí estos términos, ambos los estoy viendo como una diferencia espacial. ¿Sí? Y por eso hablo de una diferencia en la longitud de camino recorrido. Porque esta diferencia entre epsilon 1 y epsilon 2 la puedo ver como, pues para empatar las fases iniciales, tomo a la fuente S2 y la desplazo tantitito, la desplazo esta delta epsilon para hacer que ahora sí las ondas empiecen igual. Entonces, es una manera de interpretar la fase, o bien, otra manera de interpretarla, o bien como una diferencia de fase inicial. Y básicamente lo que hago en este caso es separar los términos en X y los términos donde aparece la diferencia de fase inicial o las fases iniciales. Si interpreto la diferencia de fase como una diferencia de fase inicial, estoy diciendo que esta delta es igual a K, que multiplica efectivamente a la diferencia en distancia entre las fuentes y el punto donde evalúo la interferencia, menos epsilon 1 más epsilon, perdón, más, le voy a poner más aquí, más epsilon 1 menos epsilon 2. Esta x1 menos x2 pues sigue siendo un término espacial y esta epsilon 1 menos epsilon 2 sigue siendo un término asociado con ¿qué? Con la manera en que oscilan las ondas. Esta sería, esta delta epsilon es la que llamamos diferencia de fase inicial. Entonces, son dos maneras de escribir la diferencia de fase. A esta le vamos a poner 1 y a esta le vamos a poner 2. Ahora, aquí en 2 lo que podemos hacer es lo que hicimos en los primeros dos casos particulares que estudiamos. Es decir, epsilon 1 igual a epsilon 2, este término se cancela, y entonces la diferencia de fase delta solo va a depender de la diferencia en las distancias. Ahora, en ese caso vamos a considerar 2, la expresión 2, y la vamos a escribir ahora en función de longitud de onda. La expresión 2 también puede escribirse como, en lugar de poner K,
número de onda, pues lo pongo igual a 2pi sobre lambda. Entonces tengo delta igual a 2pi sobre lambda, que multiplica a x1 menos x2 más epsilon 1 menos epsilon 2. Vamos a suponer que las dos ondas, que ambas ondas tienen misma fase inicial. Es decir, que epsilon 1 es igual a epsilon 2. En ese caso, pues delta va a estar dada por 2pi lambda, que multiplica x1 sobre x2. Entonces, es la diferencia de fase cuando las fases iniciales son iguales. Y lo que hago es nada más sustituir k por 2pi sobre lambda. Ahora, por otro lado, yo sé sabemos que el índice de refracción está dado ¿por qué? Pues sabemos que es la velocidad del vacío sobre la velocidad de la luz en cualquier medio. Pues vamos a ponerle índice de refracción del medio. Pues sabemos que es igual a la velocidad de la luz en el medio sobre la velocidad de la luz en el vacío. Pero también lo podemos expresar como la longitud de onda en el medio sobre, perdón, esto es al revés, disculpen. M medio es C, perdón, es C sobre B medio. Esto es igual a lambda 0 sobre la longitud de onda del medio. Vamos a suponer que estamos en un medio distinto del vacío. Entonces, esta lambda que está aquí es la lambda que está acá. Entonces, sustituimos. Este le vamos a poner 3i. Entonces, sustituyendo 3i bueno, vamos a ponerle más bien a esta 4i y a la otra 3i. Este es 3i y este es 4i. Tenemos que delta se expresa como 2pi lambda 0, lo puedo expresar así, por el índice de refracción del medio que multiplica la diferencia entre las distancias de la fuente 1 al punto donde evalúo la interferencia y de la fuente 2 al punto donde evalúo la interferencia. Puedo escribirlo así. Pero esto, ¿qué es? Pues estoy multiplicando una distancia física, que es la diferencia entre x1 y x2, le estoy multiplicando por el índice de refracción. Y eso no es otra cosa más que la longitud de camino óptico, que por tratarse de una diferencia entre distancias, vamos a llamar diferencia de longitud de camino óptico. Y la vamos a representar por la letra lambda mayúscula. Entonces, de aquí, considerando esto, podemos
podemos escribir más bien de 3 y de esto otro, de 3, 4, y esta definición que le voy a poner 3, ¿okay? Podemos decir que la diferencia de longitud de camino óptico lambda sobre la longitud de onda de la luz en el vacío es igual a la diferencia de distancia entre las fuentes y el punto donde se evalúa la interferencia sobre la longitud de onda de la luz en dicho medio. Vamos a poner 4. Entonces, esta expresión es muy importante porque nos relaciona la longitud de onda de la luz en el medio con esta distancia que recordemos es una distancia óptica, vamos a llamar entre comillas, porque ¿qué involucra? Pues que involucra una distancia física, que de hecho es una diferencia de distancias, por el índice de refracción. El índice de refracción es una característica óptica del medio. Entonces tenemos esta relación y que aparece también, pues aparece también la distancia física, la que yo mido con una regla, y la longitud de onda en el vacío. Y esto que tengo aquí, esto es el número de longitudes de onda que caben en este segmento, que es la diferencia entre la distancia entre la fuente 1 y el punto donde evalúo la interferencia, y la fuente 2 y el punto donde evalúo la interferencia. Entonces, esto lo que me dice es número de ondas que caben en la diferencia de distancia física entre S1 y P y S2 y P. Y de todas estas expresiones, recordemos, esto es cuando epsilon y epsilon 1 y epsilon 2 son iguales. Ahora, a partir de estas expresiones, de esta, de la expresión 3, la diferencia de fase cuando epsilon 1 es igual a epsilon 2 puede escribirse, bueno, de hecho es a partir de 3 y de 4. De 3 y la ecuación 4, pues podemos escribir la diferencia de fase como K0, que es K0, es el número de onda en el vacío, es decir, 2pi sobre lambda 0 por, no, de hecho es de 3i
3, 4, tenemos esto. Le vamos a poner ecuación 5. Y este es el número de onda en el vacío. Todo este desarrollo que acabamos de ver es válido cuando esto se cumple. ¿Ok? Bien. Lo que vamos a ver mañana es la superposición de ondas, pero utilizando el método complejo. Vimos la representación de ondas como números complejos en el capítulo de movimiento ondulatorio. Ahora vamos a usar ese método para el caso de superposición de ondas electromagnéticas. Y vamos a introducir el concepto de fasores. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, profesora. ¿No? No. Ok. No, profesora. Ya dejé ayer subí a la plataforma la lista de preguntas y problemas 2. Y espero en estos días ya entregarles la corrección de la lista 1. Ya revisé todas las preguntas, ahora tengo que revisar los problemas. Nada más que les pido un poco de paciencia porque son casi 40 estudiantes. Entonces, pues sí toma tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos mañana y bueno, pues les digo, vamos a continuar con esto, pero en la parte de notación compleja. Ok, profesor. Ok. Profesora, muchas gracias. Bien, Hasta luego. hasta luego, que estén muy bien. Hasta mañana. Gracias.